Libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41. Hechos 19, del 23 al 41. Cuando lo tengamos, lo leemos juntos. Hechos 19, del 23 al 41. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Hechos 19, del 23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole de los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Siéntese, por favor. Bueno, pues hoy el tema que tenemos es la idolatría. La idolatría. Y es un tema muy complicado porque en todas las culturas tenemos una tradición de adoración de imágenes como si fueran dioses o dándoles alguna cualidad superior a la que tenemos los seres humanos. Y por supuesto, como vemos aquí, cuando a la gente se le dice que lo que están practicando no viene de Dios, pues hay mucha ira, ¿verdad? Hay un gran enojo. Entonces tenemos que notar nosotros que la predicación del Evangelio va a traer a veces reacciones violentas en la gente. A veces nosotros pensamos que al predicar la palabra de Dios, la gente va a tener paz o que lo van a recibir de una buena manera, pero debido a que el Evangelio confronta al hombre con su pecado, y la idolatría es un pecado, por supuesto, entonces la gente se pone a la defensiva y está ofendida pensando que se ataca a sus dioses. Y vamos a ver eso exactamente en este pasaje, porque es algo que nos va a pasar en nuestro ministerio. Y en cualquier parte del mundo donde la iglesia predica, habrá culturas, razas y religiones que se van a sentir aludidos por la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer es seguir predicando la verdad.
seguir hablando lo que Dios dice, porque esa es la encomienda que Él nos ha dado. Hay al menos 4 razones principales por las cuales la gente se ofende cuando tocamos la idolatría. Vamos a decirlas muy brevemente. La primera ofensa es que la fe cristiana está basada en la Biblia. La fe cristiana es bíblica y entonces a la gente le ofende porque todos los que no tienen la Biblia o no la estudian sienten que la conocen o sienten que la pueden dejar de lado y no les gusta que les digamos que cierta forma de práctica no está en la palabra de Dios. Pero el Señor es un ser de diseños. Dios no nos deja la casualidad para que cada quien crea lo que quiera. Él diseñó todo. Ve usted el universo, el diseño que tiene. Ve cómo ahora los científicos descubren cada vez más la grandeza de este enorme diseño que hace el universo. Entonces Dios no deja nada a la casualidad. Incluso su palabra es un diseño. La Biblia no se puede interpretar como cada quien quiera. Está diseñada. Tiene principios, tiene normas, tiene bases. Y cuando hablamos de la palabra de Dios y la gente no la conoce, pues entonces reaccionan violentamente y piensan que son ideas nuestras. Y les tenemos que decir, Dios les ama, pero Dios reprueba la idolatría. La segunda razón por la que la gente rechaza el Evangelio es porque presenta al Dios verdadero. Presentar al Dios verdadero es ofensivo para muchos, porque todos creen que su Dios es el verdadero. Ha habido en la historia miles de dioses y diosas. Incluso en la actualidad podemos observar en las religiones, les amamos, pero tenemos que decirles que está mal que tengan objetos a los que adoran como dioses. Pero ha habido una cantidad enorme de divinidades. Quizás sería muy difícil estudiarlo a fondo, porque literalmente hablamos de miles de figuras o de imágenes a las que se les ha dado la calidad de dioses. Y no nada más en nuestra cultura desde los prehispánicos. Si vamos a todas las culturas del mundo, ha habido en todos lados alguna forma de idolatría. Y en su momento, cuando a esos ídolos algún cristiano o algún judío hablaba de que no se le puede adorar a esas imágenes, la gente se siente muy ofendida, porque dicen, ¿por qué tu Dios es el verdadero? Todos son dioses, tú tu Dios, yo mi Dios, tú tu verdad y yo mi verdad. En el relativismo que hoy se vive, que no hay verdades absolutas, la gente espera que todos tengan su propia divinidad, y tenemos que decirle, no, el Dios verdadero es un ser de diseños y Él hizo todas las cosas, Él envió a su Hijo y Él nos dejó una palabra que hay que estudiar muy a fondo para poder entender cómo Él es verdadero. La tercera razón es porque evidencia la imperfección de las religiones. El Evangelio evidencia la imperfección de las religiones. Claro que son populares, mueven miles de personas, se mueven millones de dólares hoy día en las religiones y la gente piensa que está bien, pero cuando el Evangelio llega, toda religión apartada de Dios es imperfecta, aunque podemos amar a la gente o respetarla, y como cristianos no podemos llegar a ofender, pero sí nos vamos a dar cuenta qué parte de esa fe, qué parte de esa religión está ajena a las cosas de Dios. Y entonces cuando le decimos esta parte de la religión que dice que Dios es así o que hay muchos dioses, está mal según la palabra, también a la gente le causa mucha molestia, porque el Dios verdadero es el que envió a Jesucristo, ¿verdad? Es el que creó todo y todos los demás son invenciones de los hombres. Ahí diríamos que hay una diferencia. Los hombres inventan a sus dioses y la Biblia dice que Dios diseñó a los hombres. Entonces es muy diferente el enfoque de los que creemos en la Biblia y los que no creen. La cuarta razón por lo que la gente le molesta el Evangelio es porque implica un cambio. El Evangelio implica un cambio moral en los cristianos. No se puede ser cristiano y seguir siendo inmoral, ¿verdad? Cuando el Señor llega, nos quita todas las conductas que teníamos, nos invita a un cambio y nos va obligando a dejar ciertas costumbres que nos gustaban o que eran socialmente aceptables, e implica un cambio. Un cristiano es una persona que está en un proceso de cambio permanente. Hasta el día en que muramos, seguiremos cambiando. Pero si una persona dice que sigue a Dios y no ha cambiado, es un mal testigo, ¿verdad? Es un testigo falso y es alguien que posiblemente pone tropiezo a los demás. Entonces, amamos a la gente, aún a los idólatras, respetamos a las religiones, pero tenemos que seguir predicando la verdad.
Dios les ama a todos, pero les quiere quitar esa práctica que es abominable delante del Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la idolatría? Vamos a encontrar en este momento 3 circunstancias en el ministerio cuando predicamos que Dios no requiere imágenes, que más bien Dios ha hecho todo y nos pide que no hagamos ni imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, según los 10 mandamientos. Entonces, ese Dios es al que nosotros seguimos. Y la primera circunstancia que se enfrenta es una acusación. Acusación. También esperaríamos que por predicar el evangelio a los cristianos por lo menos se nos respetara, ¿no? Si no se nos felicitara, por lo menos nos respetaran, pero sucede lo contrario, nos acusan. Pablo en Éfeso, corrigiendo doctrinas en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la conversión que había predicado Apolos y otros más, discipulando gente, ganando mucha gente, llegó a ser conocido en Éfeso. El problema es que Éfeso, que es parte de la antigua Turquía, lo que hoy se llama el Oriente Medio, tenía un problema. Había ciudades muy importantes con divinidades y con dioses y con templos, pero el templo más importante estaba en Éfeso. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se acuerdan, no? El Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las pirámides de Egipto, el gran templo de la diosa Diana, es una de las 7 maravillas. Imagínense cómo sería ese templo. Era bellísimo, era hecho por columnas, habitaban muchos metros, se ocupaban para su construcción, y en el fondo había un recinto cubierto donde estaba una diosa muy grande a la cual llamaban Artemisa, y después fue Diana de los Efesios. Entonces, una de las maravillas del mundo antiguo. Las religiones falsas pueden tener maravillas, que la arquitectura, que en el diseño, que en la historia son sorprendentes, pero delante de Dios no son aprobables. Entonces, aunque nos digan que hay un lugar fastuoso, un templo hermosísimo, un lugar bellísimo, lo respetamos, pero no por la belleza de la arquitectura quiere decir que ahí esté Dios. Más bien era una abominación en contra de Dios. Y también Éfeso era la ciudad más importante porque está en la costa, entonces era del comercio, era de la historia, era de la tradición, era una ciudad muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 23, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, versículo 24, hacía templecillos de Diana y daba gran ganancia a los artífices. Aquí notamos que respetamos la idolatría, pero humanamente hablando, genera mucha ganancia, porque la gente iba y veía el templo, que era una de las maravillas del mundo antiguo, y les fabricaban pequeñas réplicas en plata, y les decían, este es como el templo de la diosa Diana, pero en chiquito, y de plata. Entonces eran muy caros. ¿Sabe que los objetos de idolatría son caros? Porque aunque sea un buen material, lo dan mucho más caro de lo que debe de ser. Entonces miles de templecitos